Buenas tardes a todos. No sé, Padre César, si hay luz. Prefiero estar aquí porque tengo que leer unos textos, entonces si me pongo ahí delante, pues aunque estemos más lejos, pero se ve poco. Ahora sí. Muy bien. Dice el Papa Francisco que la misericordia no es un atributo más del corazón de Jesús, que son los mismos latidos del corazón. Con eso ya está todo dicho, ¿no? Lo que significa ese corazón misericordioso de Dios. Y él dice también que eso se concretiza en el perdón, en ese perdón que da Jesús a sus apóstoles y en ese perdón que también les pide que den a los demás. Como yo los perdono, así también ustedes deberán perdonar. Esa paz, la paz esté con ustedes, como escuchábamos en el Evangelio de este domingo. Por tanto, si la misericordia de Dios se concretiza en el perdón, en la paz, en la reconciliación, tenemos un gran apóstol de la misericordia en Jacinto Vera. Como siempre, don Jacinto nos instruye, en primer lugar, por el testimonio de su vida y, en segundo lugar, por sus enseñanzas, por sus sermones, por sus pláticas espirituales. Y si partimos de su vida, que quizás sea lo más importante, el testimonio de su vida, sin duda que nos vamos a edificar, porque es realmente un testigo de la misericordia de Dios. Gran devoto del Sagrado Corazón, durante toda su vida encarnó esa devoción y la transmitió a los demás, porque si tiene algo Jacinto Vera es que no vive solo las virtudes para él, sino que las intenta inculcar en los demás. Fue un hombre misericordioso porque experimentó la misericordia de Dios. Cuando lo eligen vicario apostólico en el año 1859, él le escribe al Papa y le dice que acepta ese cargo que le ha confiado y que no tiene más aptitudes que sus buenos deseos. Un hombre humilde, un hombre que luego va a emprender la reforma de la iglesia que hoy tenemos se la debemos a él, y sin embargo él dice que no tiene más aptitudes que sus buenos deseos, y entonces se pone en manos de Dios, en manos de su misericordia. Lo primero que hace es reconciliar al clero, un clero escaso, pobre y muy dividido. Reconcilia a los fieles y le encarga al clero que reconcilien a los fieles. Una gran tarea del sacerdote es que no haya divisiones en la comunidad, que exista el perdón, la reconciliación y la paz. Intenta reconciliar el país, mediando en las situaciones de guerra civil que se estaban viviendo, años muy difíciles de contiendas políticos partidarias. Y él realiza la mediación, quiere la pacificación del país y se ofrece concretamente en algunas revoluciones a mediar. Un hombre que perdonó siempre y en todo momento, y enseñó a todos a perdonar, a que no había que guardar rencor. Y vaya si tuvo que perdonar, porque fue un hombre calumniado, levantaron falsos testimonios, siempre tuvo que estar luchando contra ese espíritu del mal que se oponía a su obra, como todos los que quieren encarnar el Evangelio, tienen muchas contrariedades, y él perdonó siempre y enseñó que siempre había que perdonar. No guardó rencor a nadie. Algunos de sus testimonios de la causa de canonización dicen que era un hombre que amaba mucho a sus enemigos, pero que le gustaba más, que amaba mucho a sus amigos, pero que le gustaba más amar a sus enemigos. Es decir, un hombre de virtudes evangélicas, un hombre santo en su vida. Es decir, encarna la misericordia de Dios.
experimenta la misericordia en su vida y encarna en su vida la misericordia de Dios. Es un modelo de misericordia. Y así también lo quiere transmitir a aquellos que lo rodean. Y también eso se traduce en su acción pastoral. Era un hombre que confesaba muchísimo. Dice que el obispo de Montevideo confesaba más que todos los curas juntos. Pasaba horas y horas en su confesionario de la Iglesia Matriz. Y cuando iba a campaña, en sus misiones, mucho tiempo lo disponía para la confesión, para la reconciliación. Es decir, tenía él esa consigna de que todos tenían que reconciliarse con Dios, tenía que administrar la gracia de la misericordia de Dios. Gran devoción a la Eucaristía, fuente y culmen de la misericordia de Dios. ¿Qué más podemos pedir entonces de este apóstol de la misericordia? Pero no solo su vida, también nos dejó sus escritos. También nos instruyó, también realizó esa labor de pastor, esa labor de enseñar que tiene el obispo. Y nos dejó textos preciosos acerca de la misericordia de Dios. Por eso yo quería ahora repasar algunos de estos textos cronológicamente, para que ustedes vean la importancia, la impronta que tenía la misericordia de Dios en su vida y cómo Él también eso quería inculcarlo a los sacerdotes y a los fieles. Cómo quería que esa misericordia de Dios fuera derramada también en sus fieles. En el año 1860, asume en diciembre del 59, en marzo del 60 escribe su primera carta pastoral. Esa primera carta pastoral está dedicada al clero, fundamentalmente. Y le leo algunos párrafos que muestran claramente su devoción a la misericordia y cómo quería que los sacerdotes también tuvieran esas entrañas de misericordia. Dice: y como nada hay que conduzca más eficazmente a este amor y reverencia que la vida y ejemplo de los que están consagrados al santo ministerio del altar, les exhorto, venerables sacerdotes, y al mismo tiempo les ruego. El sacerdote predica con su ejemplo, por tanto exhorta y ruega a los sacerdotes por aquellas entrañas de misericordia divina con que siempre nos ha amado Jesucristo, que procuren brillar por la gravedad de vuestras costumbres, por la integridad de vida, por la caridad, piedad, cual antorchas encendidas puestas en el candelero en el templo del Señor. Eso es lo que tiene que ser el sacerdote. Tiene que tener entrañas de caridad, de misericordia divina. Tiene que ser una antorcha que brille. Y dice que eso también tiene que pasárselo, que con eso tienen que instruir también a los fieles. Y dice: alimenten a vuestros feligreses con el pan de la palabra divina, administrando los santos sacramentos y derramando sobre ellos la gracia y la misericordia de Dios, a fin de que vuelvan al camino de la salvación los que desgraciadamente se hayan de él extraviado, consagrando todos vuestros esfuerzos en destruir los rencores, enemistades, discordias y escándalos entre vuestros feligreses. La misericordia que debe ser el distintivo, la misericordia divina, la caridad que debe ser el distintivo del sacerdote y cómo debe inculcárselo a los fieles para que no haya rencores, enemistades, discordias, escándalos. El fruto de la misericordia es el perdón, el fruto de la misericordia no es el rencor, el fruto de la misericordia es la paz. Que no haya nada entonces que se oponga a la paz y a la reconciliación. Y en un sermón de él de un Jueves Santo, refiriéndose a la institución de la Eucaristía, nos va a decir estas hermosas palabras: cuando la perfidia del hombre maquinaba el crimen más atroz, es decir, la muerte de Jesucristo, entonces, cuando el cielo se mostró
más liberal y misericordioso. Entonces se obró el prodigio de los prodigios, el hecho maravilloso que recordamos en este día memorable. Es decir, la Eucaristía es el fruto de la misericordia de Dios. Cuando el cielo se mostró más misericordioso, Jesús se quiso quedar en la Eucaristía. Y continúa diciendo, no encontrando el amor ingenioso del Salvador, alhaja más preciosa en los tesoros celestiales que su mismo cuerpo y santísima alma que dejara al hombre en prenda de su eterna felicidad, viendo también que sería infructuoso el admirable y cruento sacrificio de su vida sin un testimonio auténtico que sirviera al hombre de recuerdo eterno y perpetua memoria y atestiguase la misericordia del Altísimo, determina que este auténtico documento y manjar espiritual fuese su preciosísima sangre y santísimo cuerpo. La preciosísima sangre y el santísimo cuerpo del Señor son testimonio de la misericordia de Dios. Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos celebrando ese testimonio de la misericordia de Dios. Dios pudo haber elegido quedarse a través de 1000 formas, pero quiso quedarse, dice, en esa alhaja tan preciosa, en ese tesoro celestial que es el cuerpo y santísima alma que Jesucristo dejara al hombre, su santísimo cuerpo y su santísima sangre, su santísima alma y divinidad. 1862, Jacinto Vera está desterrado, está en el exilio, por defender los derechos de la Iglesia, por defender la libertad de la Iglesia, por no ceder en aquello que constituía su deber, porque en definitiva era eso, era no ceder a su conciencia, a lo que tenía que hacer como pastor, como buen cristiano, es que es desterrado. Tiene que sufrir la pena del destierro por parte del gobierno. Y desde el destierro escribe a sus fieles, y les leo un párrafo de la carta pastoral que escribe: desde el lugar de nuestro destierro no cesamos de vigilar por vuestras almas y dirigiremos sin cesar nuestras humildes súplicas al soberano divino pastor, para que permanezcan fieles a vuestros deberes. Los exhortamos a conservar la mutua caridad, siempre pidiendo la caridad, que no haya divisiones, que no haya rencores, y la paz con todos, para que durante el tiempo de esta tribulación la divina misericordia derrame más copiosas sus gracias sobre ustedes. La divina misericordia que derrame sus copiosas gracias sobre ustedes. 1870 está en Roma porque se estaba celebrando el Concilio Vaticano I. Ese concilio se suspende porque ingresan las tropas de Garibaldi en Roma a ocupar los estados pontificios. Por tanto, el concilio se debe interrumpir. Entonces Jacinto Vera aprovecha a ir a Tierra Santa. Y desde ahí escribe también contando sus impresiones de Tierra Santa. Y les leo también un párrafo de esa carta. No es posible visitar aquellos monumentos y sitios tan preciosos y de tan consoladores recuerdos para el cristianismo sin sentir el alma enajenada de gozo y de un respetuoso recogimiento. La fe se aviva al recordar los grandes misterios realizados en aquellos lugares santos, al besar aquella tierra bendecida y santificada con la presencia del Redentor del mundo, regada con su preciosísima sangre. Si nunca olvidamos a nuestra amada Grey, en aquellos santos lugares los tuvimos a todos muy presentes en el santo sacrificio de la misa, siempre que tuvimos la dicha de celebrarla, y también en nuestras pobres oraciones, pidiendo al Señor que derrame sobre ustedes los tesoros
de su infinita misericordia. Una vez más, implorando la infinita misericordia de Dios para sus fieles, desde esos lugares tan significativos, donde la presencia de Jesús es tan elocuente. 1875, un año muy difícil para nuestra patria, de guerras civiles. Ese año incluso él no sale a misionar, porque no puede, la campaña está revolucionada. Ese año, a su vez, había sido declarado año santo por el Papa Pío IX, y por tanto Jacinto Vera ese año va a escribir 3 cartas pastorales. Él generalmente escribía una por año, a veces 2, pero ese año va a escribir 3 cartas pastorales. Y una de ellas es para que los fieles aprovechen las gracias de ese jubileo. Y en ese contexto de ese jubileo, él va a aprovechar para consagrar al Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús. La carta pastoral es hermosa, es muy cortita, pero es hermosa porque describe la difícil situación que vive nuestra patria, hace una lectura perfecta de la realidad, pero con una profunda visión espiritual. Es decir, una espiritualidad muy encarnada. Él es el pastor, él desde la palabra de Dios, desde la revelación, tiene que alimentar a sus fieles, alentarlos, para que sepan discernir y para que sepan tomar las mejores decisiones en esos tiempos tan difíciles, para que sepan alentarlos para que vivan como cristianos. Y les dice así: necesario es que acudamos a la oración y a la práctica de las obras de piedad y caridad. Necesario es que acudamos a aquel que es fuente inagotable de infinitas misericordias, aquel de cuyo corazón santísimo nació la esposa inmaculada del Cordero, la Iglesia Santa, pidiéndole acelere la hora del triunfo de aquel divino corazón en los corazones de todos los hombres. A ese corazón santísimo, centro y volcán del más puro amor, es a quien debemos de una manera especial volver nuestros ojos, poniendo en él nuestra esperanza en estos momentos de prueba. Violenta es la tempestad, pero solo arrastra la madera seca y la hojarasca. Todo lo que tiene savia no se desprende del imperecedero tronco. Hermosísimas palabras. Ese tronco es el Sagrado Corazón de Jesús. Es ese corazón santísimo, centro y volcán de amor. Vean la profundidad de esta expresión. El corazón de Jesús es centro y volcán de amor. Y en esos momentos de dificultad que vive el pueblo, en esos momentos de tribulación, la oración para que triunfe el Sagrado Corazón de Jesús y que triunfe en el corazón de los fieles. Hermosísimas palabras, cómo alienta al pueblo a la oración y a adherirse a ese corazón de Jesús, del cual van a recibir muchas, dice, fuente inagotable de misericordia. Van a recibir muchas gracias de misericordia. Decía que con esta carta pastoral él va a consagrar el Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús y lo va a hacer el 4 de junio de 1875. Es una fecha señalada. Desde ese momento Uruguay está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Dentro de 2 años cumplimos 150 años de esa consagración. El 4 de junio la realizó en Montevideo e indicó a los párrocos que en el interior se realizara la consagración cuando ellos lo creyeran conveniente. Por tanto, el 4 de junio es la fecha que se realiza en Montevideo. En el interior se realizó en distintas fechas. Y al consagrar el Uruguay al Sagrado Corazón, a su vez, él exhorta a que en todos los lugares se cree la pía unión del Sagrado Corazón de Jesús y la práctica de la comunión reparadora. Prácticas concretas, la oración, la comunión reparadora, estas cofradías del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, iniciativas concretas de devoción al Sagrado Corazón, que es fuente de infinita misericordia, como dice él. Fue un gran acto litúrgico el de la consagración del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia Matriz,
En la noche del 4 de junio de 1875, después de la novena, el vicario apostólico Jacinto Vera, acompañado por todo el clero y con una muy numerosa concurrencia de fieles que llenaba el templo, se postró ante el altar y pronunció el acto solemne de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y le leo la oración, que no es tan larga. Corazón de Jesús, tú eres nuestro consuelo y nuestra esperanza. Humildemente postrados en tu presencia, te pedimos perdón de nuestros pecados. Proclamamos que queremos vivir y morir en tu servicio y corresponder dignamente a tus soberanos designios de misericordia en favor de la Iglesia y de la sociedad. Te consagramos nuestras personas y nuestras familias, nuestros intereses y nuestros bienes, al presente y al porvenir. Te rogamos, Señor, acojas benignamente nuestras plegarias por tu santa Iglesia, por la conversión y salvación de los hombres, por la paz y prosperidad de nuestra patria y de todos los pueblos. Corazón santísimo, sálvanos. Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Luego se entonó el Te Deum y Jacinto Vera dio la bendición con el Santísimo Sacramento. Desde ese momento entonces nuestro país quedó consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, esa fuente inagotable de misericordia. También en el mismo año 1875, un año difícil, como les decía, escribe 2 cartas pastorales más. En otra pide por la paz. En medio de la guerra civil, Jacinto Vera eleva su voz para que haya paz en la patria y manda rezar por la paz. Entonces manda una circular a todos los párrocos y al clero del vicariato apostólico, donde les dice: la guerra civil que divide actualmente a los hijos de esta república es una de las grandes calamidades de cuyas tristes y desastrosas consecuencias nos ha aleccionado una dura y larga experiencia. La sangre de hermanos que se derrama a torrentes en los campos de batalla no puede menos de arrancar amargas lágrimas y llenar de luto al pueblo oriental. Si no está en nuestras manos el poner un dique al torrente de males que arrastra consigo la guerra civil, no debemos, sin embargo, desmayar, ni mucho menos permanecer inactivos. Antes bien, deber nuestro es acudir con fe y confianza al Dios de las misericordias, en cuya mano está el remedio de todos nuestros males. Si en presencia de las calamidades especiales que el Señor en los arcanos de la divina providencia suele enviarnos, es un deber nuestro acudir a la oración para impetrar las divinas misericordias, ese deber es más grave y apremiante en presencia de las calamidades públicas, que traen en pos de sí tantos y tan inmensos males. Acudamos pues a la oración, que las fervientes preces con que un corazón contrito y humillado elevemos al Señor para que su divina justicia y misericordia se aplaque y derrame sobre nosotros torrentes de sus infinitas misericordias. Él nos ha dicho: invocadme y los escucharé, pidan y recibiréis. Su palabra no puede fallar. Es decir, otro hermoso texto donde pide a los sacerdotes que recen y que inciten al pueblo a rezar por la paz. Es decir, las grandes calamidades, que son en definitiva voluntad de Dios, se aplacan pidiendo a su divina misericordia que tenga piedad. Y si nosotros rezamos en nuestras dificultades para que el Señor nos conceda su misericordia, ¿cuánto más, dice, tenemos que rezar a la divina misericordia cuando esas calamidades son públicas? Entonces, bueno, ahí pide a los párrocos que recen durante 3 días la misa por la paz y que también unan, dice, a sus fervientes preces las obras de caridad y devotas comuniones de reparación
dice, para que se esfuercen en conseguir del Señor la paz para la República y que pidan a los fieles, se unan a los fieles para realizar estas preces por la paz. 1879, la misma consagración que había hecho del Uruguay al Sagrado Corazón, va a hacerla para los niños. El 20 de junio de 1879, Jacinto Vera consagrará la niñez al Sagrado Corazón de Jesús. Para ello invitó a todos los colegios de Montevideo y a los padres de los niños que acudieron a la iglesia matriz. Se calcula que había unas 6.000 personas, 6.000 niños y personas mayores, padres, que colmaron, por supuesto, todo el templo. A la niñez, que es para él una porción elegida del pueblo de Dios, entonces la consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Como ustedes ven, por todo esto, por lo que es el testimonio de su vida, que realmente es un testimonio de misericordia, de perdón, de reconciliación a todos los niveles, un testimonio de una persona que no albergó nunca un rencor, que no hizo caso a las ofensas, que amó a sus enemigos, es decir, realmente un corazón misericordioso, lleno de esa misericordia divina del Sacratísimo Corazón de Jesús. Es decir, por todo eso, por esa forma de vida, por ese testimonio que nos deja de misericordia, insisto, por haber él mismo experimentado la misericordia de Dios y por estas enseñanzas que nos deja escritas y por tantas cosas más, Jacinto Vera, el llamado obispo gaucho, al que con todo honor y toda justicia llamamos el padre de nuestra Iglesia oriental, también podemos llamarlo el apóstol de la misericordia, el apóstol de la divina misericordia para nuestro pueblo. Que este testimonio de Jacinto Vera, ya muy próximo a ser nuestro beato, esté presente en nuestras vidas. Que realmente así como estuvo presente su testimonio y su modelo de fe y de vida cristiana para aquellos que lo conocieron, también sea para nosotros un modelo de vida cristiana. Sobre todo, un modelo de misericordia, un modelo de devoción a ese Sagrado Corazón de Jesús, fuente inagotable de las misericordias, verdadero volcán de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.